Bendito sea usted también, hermano, amigo amado, ahí en el canal de ministerio y en que se dispone usted a acompañarnos y ver este video de la segunda parte que ya tratamos en el domingo pasado y esperando que usted lo haya visto. Hemos comenzado haciendo un intervalo en nuestra serie que hemos iniciado desde el mes de enero y hemos hecho un intervalo a fin de tocar un tema tan importante como quién es la novia preparada para las bodas del Cordero, y hoy culminamos este tema y quién es la nueva Jerusalén. Entonces hoy vamos a ver la parte 2, quién es la nueva Jerusalén. Como dije el domingo pasado y voy a compartirlo nuevamente, este tema de quién es la novia o la esposa preparada para el Cordero y quién es la nueva Jerusalén, que es el tema de hoy, es un tema muy delicado. Por cuanto hoy, la iglesia de hoy, fíjese usted, preparada o adiestrada o enseñada en este tema desde mediados del siglo III hasta el día de hoy, tiene la verdad que la iglesia de hoy es la novia del Cordero. Voy a hacer una referencia muy breve de la parte 1 que tratamos el domingo pasado, resolviendo una pregunta: ¿quién es la novia, la esposa del Cordero preparada? Cuando una persona acepta con honestidad a Jesús el Mesías, tiene que saber que va a ser preparado en el conocimiento del testimonio de la palabra. ¿Qué es el testimonio de la palabra? El testimonio de la palabra suma 3 elementos: la ley, los profetas y el evangelio del reino. Eso es lo que significa el testimonio de la palabra. Porque el espíritu de la profecía, que es Jesús, se movió en la ley y en los profetas. Hablaban de Jesús. Y es más, cuando una persona acepta a Jesús el Mesías, tiene que saber que hay una gracia de fe que debe estar en nosotros, la fe de Abraham, a fin de que podamos tener las bendiciones y así alcancemos redención y encaminarnos, cada uno de nosotros, llamados gentiles por la Biblia, a ser transformados y llegar a ser la rama silvestre de la Israel espiritual, que es el olivo natural del cual el apóstol Pablo habla en Romanos 11. Romanos 11 no lo podemos desaparecer, existe y habla del olivo, habla de la rama silvestre, que somos nosotros los gentiles creyentes o creyentes gentiles. Jesús el Mesías
Hemos dicho también que va a desposar a las 12 tribus creyentes que conformarían la Jerusalén espiritual. Y nosotros, los gentiles creyentes, somos los invitados a las bodas del Cordero. Somos una parte de la Israel espiritual. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Entonces tenemos que concluir en algo. En base al entendimiento de las Escrituras y del Evangelio del Reino, que la novia, la esposa, es la Jerusalén espiritual. Son las 12 tribus de Israel creyentes redentivos. No es la iglesia o el creyente gentil de hoy. Los creyentes redentivos gentiles que somos nosotros, somos los invitados a las bodas del Cordero. Somos parte de la Israel espiritual. ¡Aleluya! Dios no se olvidó de su pueblo, pero también por esa ceguera espiritual temporal de la cual nos habla el apóstol Pablo ahí en Romanos 11, temporal, ha sido una riqueza para el mundo gentil, para que usted y yo hoy podamos decir: soy un creyente redentivo gentil, soy parte de la Israel espiritual, soy esa rama silvestre que bebe de la raíz, de ese árbol de olivo, que es Jesús, nuestro Mesías. Entonces, quiero aperturar esta segunda parte con una segunda pregunta. Ya hemos visto quién es la novia, la esposa preparada para el Cordero, para Jesús. Ahora vamos a ver, en base a una pregunta, ¿quién es la nueva Jerusalén? Ya hemos dicho para ustedes ahí, amigos, en el canal del ministerio, nosotros no pregonamos ninguna doctrina y no estamos iniciando ninguna movilización doctrinal. No. Nuestra única fuente es las Escrituras y el Evangelio, que Dios nos permite entender con su sabiduría todo lo que hoy venimos enseñando. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras y el Evangelio sobre la Nueva Jerusalén? Abra usted su Biblia, ahí, amigo, en el YouTube. Ya los hermanos de las casas tienen su Biblia. Abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 25. Isaías 25. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Yahweh de los ejércitos preparará para todas las naciones un banquete de manjares suculentos sobre este monte. Ya usted se va a dar cuenta, y se lo diré, a qué monte se refiere, con bebida añeja y exquisita, de nuestro poderoso Salvador celestial.
Y el gobernante que se había enseñoreado de todos los pueblos será consumido en este monte, debido a la matanza que haya hecho sobre la faz de todos los pueblos. No está diciendo de un pueblo, de todos los pueblos, es decir, en toda la tierra. 8, versículo 8. Entonces será devorada la muerte por la victoria para siempre. Es decir, la muerte no existirá más, solo la vida eterna. Y Yahweh, el Dios de los ejércitos, enjugará las lágrimas de todo rostro. Él quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado, y en aquel día se dirá: este es Yahweh, nuestro Dios, en quien hemos esperado, y Él nos salvará. Este es Yahweh, nuestro Dios, en Él hemos esperado, saltaremos de júbilo y nos regocijaremos en su salvación. ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta Isaías? En los versículos 6 y 7 que hemos leído, está profetizando las bodas del Cordero y a los invitados, porque habla de todas las naciones. Y también está hablando en el versículo 7 sobre la batalla de Armagedón. Es decir, en esa batalla se captura a la bestia salvaje y al falso profeta. Que eso lo vimos el año pasado cuando predicamos y enseñamos el libro de Apocalipsis todo el año, capítulo por capítulo. Pero como les dije, a veces cada capítulo es un tema más amplio que hoy estamos amplificando un poco más este tema de las bodas del Cordero y de la Nueva Jerusalén. Vea usted, tome nota, en Apocalipsis 16:16, que habla sobre la sexta copa. Esta sexta copa se da en el escenario del gran juicio de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, en este momento ya no están los creyentes redentivos, tanto de las tribus de Israel como los gentiles. En Apocalipsis 16:16, cuando usted lo lea, habla de la sexta copa. Habla de que las naciones son reunidas en el gran día de Dios. Acuérdese de ese término, gran día de Dios, que es la batalla de Armagedón. Y en Apocalipsis 19, en los versículos del 19 y 20, ahí habla de que los ejércitos de la bestia salvaje y los reyes de la tierra fueron destruidos en esa batalla de Armagedón. Y la bestia salvaje y el falso profeta fueron capturados y, impresionante, echados vivos al lago de fuego y azufre, que se lo merecen. En los versículos 8 y 9, ahí viene
El profeta Isaías está profetizando sobre la vida eterna, los nuevos cielos y la nueva tierra, y sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Vamos a ver ahora qué dice el Evangelio. Ya vimos lo que dice el profeta Isaías, pero algo ya más directo y puntual. Vamos de lo profético a lo que ya con detalle ocurrirá. En Apocalipsis 21, vamos a leer los primeros 7 versículos de Apocalipsis 21. Y mire usted, nos amplifica Isaías 25, en los versículos que hemos leído del 6 al 9. Nos da detalles. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. De eso hablamos mucho en su momento. Animo a mis hermanos ahí que en el canal del ministerio, en el YouTube, vean, busquen ahí el capítulo 21, ahí está más amplio este tema de nuevos cielos y nueva tierra, que no tiene que ver con un nuevo planeta, no tiene que ver con eso. Versículo 2. Y vi la ciudad santa. Miren lo que estaba viendo el apóstol Juan. La nueva Jerusalén. Mientras, acá, hermanos amados, hay que ser muy despacio a entender las palabras. Porque mire lo que viene lo siguiente. Mientras descendía de Dios esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, preparada como novia. Y usted dirá, ¿otra novia? Preparada como novia, ataviada para su esposo. ¿Cómo? Usted dirá, ¿no es la de la parte 1 que hemos visto? No, hermano amado, como veremos más adelante. Versículo 3. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos serán su Dios. Y aquí viene algo que menciona también el profeta Isaías y el profeta, el apóstol Juan, lo dice conforme recibía y él entendía. Versículo 4. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado, es decir, los cielos y la tierra pasada pasaron. Este escenario es un escenario en nuevos cielos y nueva tierra, que como dije, no tiene que ver nada con otro planeta. Versículo 5. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: ¿Quién es el que se sienta en el trono? Dios. Jesús el Mesías siempre está parado junto al trono. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Y dijo: escribe, porque estas palabras son de Dios, fieles y verdaderas. Y me dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, dile a quien tienes al lado: ¿tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios?
mire la recompensa. Le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El vencedor será parte de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa que desciende de Dios, preparada como novia, ataviada para su esposo. Este es otro tipo de novia, que no fue preparada en la tierra, fue preparada en los cielos, como veremos luego. Vamos a Apocalipsis 21, versículo 9 y 10. Luego llegó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, ¿no? Tenía tiempo pasado, o sea, uno de los que de los 7 ángeles de las 7 copas de la ira de Dios estaban, ¿no? En ese momento ahí ellos en este escenario de la nueva Jerusalén, y dice que uno de ellos habló con el apóstol Juan y le dijo: ven, yo te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios. Se va dando cuenta, una ascendió y otra que desciende, son diferentes, como veremos luego. Hermano amado, la nueva Jerusalén es el pueblo ideal que Dios preparará, y Él la creará espiritualmente. ¿Y quiénes son? El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, tome nota, en el capítulo 4, versículos del 13 al 17, no lo voy a leer, pero le daré el resumen. Le animo a que lo lea, lo medite. ¿Quién es esta nueva Jerusalén? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17. Esta nueva Jerusalén, tome nota eso sí, son los muertos en Cristo, resucitados incorruptibles desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y los que hasta el día de hoy hayan muerto en Cristo, verdaderamente. También esta nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, también formarán parte aquellos creyentes redentivos tomados por el Mesías, por lo que aquí en Occidente se le llama el arrebato, que son los 144,000 que ya enseñamos, que no son 144,000, un poquito más. Es como hemos dicho, una cantidad simbólica. Y son los creyentes redentivos gentiles, quienes juntamente con los incorruptibles ascenderán en las nubes para recibir al Señor en el aire y vivir con Él siempre. Eso es lo que dice
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Hermano amado, hay un riesgo de confusión cuando el creyente no conoce el testimonio de la palabra de Dios. Cuando no ha podido definir cómo el evangelio, que hoy es lo que más se conoce, cumple lo que hay en la ley y lo que hay en los profetas, por una sencilla razón: porque el espíritu de la profecía, que es Jesús el Mesías, se movió desde Génesis hasta los profetas. Para seguir entendiendo un poco más a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén, es bien importante algo. Siempre un origen define su naturaleza y el destino que tiene. Siempre. El origen de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa, su naturaleza es del cielo, no es de la tierra. No es ni la novia ni los invitados a la boda del Cordero preparados para ese evento. No. Este es otro tipo de desposada. Este es otro tipo de esposa. Esta se preparó en el cielo. Dios la preparó espiritualmente. Ya veremos para qué un poquito más adelante. Esta Nueva Jerusalén es la Jerusalén ideal que Dios esperaba. Es el pueblo ideal de Dios. Y no es la Jerusalén espiritual que asciende al cielo para ser purificada y luego va a descender del cielo. No. Porque la Jerusalén espiritual, hemos dicho, ¿es quién? Las 12 tribus de Israel creyentes. Y los gentiles no pueden estar fuera. Los creyentes gentiles. Esta nueva Jerusalén va a ser preparada en su momento por Dios en el ámbito espiritual. Y va a ser bien interesante quién las va a preparar. Más adelante veremos quién las prepara. Claro, Dios Todopoderoso es el que va a dirigir esa preparación, pero va a tener alguien ahí, o alguienes. En la Nueva Jerusalén, hermano amado, ¿quiénes van a habitar? Son todos los creyentes redentivos. Escuche bien, son todos los creyentes redentivos, los santos, que leyeron, que escucharon y que guardaron el testimonio de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que perseveraron y vencieron. ¿Cómo? En obediencia a Dios Padre. En obediencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, a fin de conocer un poco más cómo es esta ciudad santa. Apocalipsis 21, vamos a leer del versículo 11 al 14.
Apocalipsis 21 del 11 al 14. Tenía la gloria de Dios como radiante luz. ¿Quién? Esta nueva Jerusalén, semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe, como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y aquí viene algo interesante que le diré en un momento. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sabemos lo que es un cimiento, aquello que es un fundamento para que algo crezca, para que algo se vaya preparando, para que algo vaya creciendo. Y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El versículo 11, aquí el apóstol Juan está describiendo a la nueva Jerusalén y la compara con las piedras preciosas que él conocía en su tiempo. En los versículos 12 y 13, él lo describe basado en la imagen del Antiguo Testamento, con 4 laterales que hacen un cubo y con 3 puertas en cada parte lateral. Quedaban las 12 puertas. ¿Cuál es la diferencia de lo que el apóstol Juan veía en referencia al Antiguo Testamento? Que en el Antiguo Testamento habían atrios. En la Nueva Jerusalén, hermano amado, solamente va a existir el lugar santísimo con la gloria de Dios. El acceso para estos ciudadanos, estos santos de la Nueva Jerusalén, es directo. El versículo 14, aquí viene lo que hace un rato les indicaba unos instantes antes, que la Nueva Jerusalén es la Jerusalén ideal, es el pueblo ideal que Dios preparará, Dios mismo preparará. ¿Y quiénes serán los fundamentos? ¿Quiénes entrenarán a estos santos de la Nueva Jerusalén? En el versículo 14 se nos está diciendo que sobre los 12 cimientos están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una apreciación es que serán los apóstoles del Cordero quienes colaborarán en la preparación de la Nueva Jerusalén. Impresionante, hermano. Cómo nuestro Padre Celestial nos permite entender cómo es, porque esta Nueva Jerusalén, hemos visto en un versículo anterior que tiene que ser preparada como esposa. Tiene que ser ataviada. ¿Con qué?
con las vestimentas del cielo. Ahora, he podido escuchar antes, a veces leer, que muchos líderes cuando hablan de esta nueva Jerusalén, la relacionan con Ezequiel 40. Porque cuando usted lee Ezequiel 40, le animo a que lo lea, le está hablando del templo físico, de un templo físico, que dijimos en su tiempo es el tercer templo. Pero allí, en esa descripción, se ven dos atrios. Un atrio interno y un atrio externo. Mientras que en la Nueva Jerusalén no existen esos elementos. Ni lugar santo, ni atrios. Solamente en la Nueva Jerusalén existe lugar santísimo. No hay previas, es directo. Vamos a seguir conociendo más a esta ciudad. Apocalipsis 21, 15 al 21. Ya sabemos entonces quiénes serán esa nueva Jerusalén. ¿Quién las preparará? Para Dios, indudablemente Jesús, nuestro Mesías, tiene una participación muy importante porque los apóstoles, los fundamentos para que esa ciudad crezca, ellos la preparan como una esposa. Apocalipsis 21 del 15 al 21. El que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está establecida en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Un cuadrado. Midió la ciudad con la caña hasta 12 estadios de 12,000. Su longitud, su anchura y su altura son iguales, que es de ángel. Es así como miden los ángeles. El muro está edificado con jaspe. La ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Acuérdese que todo esto es una simbología, ¿no? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios. 19. Los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Juan recurre a la simbología del pectoral del sacerdote del templo para poder él entender, ¿no?, cómo era esta nueva Jerusalén. Dice, el primer cimiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardonice, el sexto de sardio, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, una perla para cada puerta y una puerta para cada perla. La amplia calle de la ciudad es de oro puro, semejante al cristal resplandeciente. Era lo que el apóstol Juan veía, la gloria de Dios la veía en esa simbología de compararlo con el oro, pero era transparente,
¿no? Porque el oro es sólido y usted ya no ve más abajo. En cambio, él comparaba la brillantez de la gloria de Dios de esta ciudad santa. Hermano amado, estamos ya casi terminando. Las familias de la tierra verán cosas aún no vistas, como hoy se vienen viendo. Cuando uno ve noticias nacionales, internacionales, si una familia no tiene el testimonio de la palabra de Dios, indudablemente va a ir, como dijo así una vez Jesús nuestro Mesías al ver a las multitudes, y él describió a esas multitudes, a esas personas, como ovejas sin pastor, que iban, caminaban, pero no tenían guía. Y aparentemente caminaban en los caminos que ellos pueden pensar que están bien. Pero recuerde que los caminos de Dios no son como los de nosotros. Por eso la importancia de que una persona que acepta con honestidad a Jesús el Mesías tiene que saber que va a entrar al conocimiento de la ley, de los profetas y del Evangelio. Y va a comenzar a entender que el Evangelio es las buenas nuevas de cumplimiento de la ley y de los profetas. Porque el espíritu de la profecía que es Jesús se movió en las Escrituras, en la ley y en los profetas. Hoy nosotros debemos entender las fases. ¿Qué fases han venido sucediendo hasta ahora? Para poder llegar a donde estamos llegando hoy, a la Nueva Jerusalén. ¿A dónde llegaremos? ¿Dice usted amén? ¡Amén! 1. El final de la batalla de Armagedón nos marca el inicio del reino milenial. Eso está en Apocalipsis 19. Número 2. Debido a esta batalla que se dará en Jerusalén, esta batalla de Armagedón se dará en Jerusalén, la ciudad quedará destruida. Zacarías 14, del 3 al 4, nos da un poco de esa idea. La Jerusalén milenaria, la Jerusalén de los 1000 años, donde Jesús el Mesías en su segunda venida y el árbol de olivo, es decir, la Jerusalén espiritual y lo que somos parte de nosotros, esa semilla silvestre, parte de la Israel espiritual, estaremos, como lo dijimos en su momento, en referencia a Apocalipsis 4, cuando lo tratamos. Por eso, nuestro Dios al momento en que
Los muertos en Cristo son resucitados incorruptibles. Y los que estemos vivos seremos tomados por el Señor. Seremos los santos, constituidos por Él, por Jesús el Mesías, reyes y sacerdotes, para que en todo ese milenio, ¿cómo serán las asignaciones que gobernará cada santo? Ya hemos dicho que David nos da que esos 24 tronos es rotativo, conforme David lo estableció en su momento. Y nos da la figura de cómo serán los 24 tronos alrededor del trono de Dios. Es rotativo. Y en este milenio, en esta Jerusalén milenaria, no habrá un templo, pero no un templo físico. Ezequiel 41 nos la describe. ¿Cómo será ese templo espiritual? Luego, terminado esos 1000 años, nuevamente Satán es liberado. Eso está en Apocalipsis 20. Pero no pasará mucho tiempo en que él convocará a una guerra contra Jerusalén, pero será destruido. Y allí definitivamente Satanás será enviado al lago de fuego y azufre, donde está el anticristo y el falso profeta, y todos aquellos que no están registrados en el libro de la vida. El Mesías, nuestro Jesús amado, mire usted, luego, escucha, no sé si lo habrá escuchado usted alguna vez, luego del reinado de los 1000 años, después de esos 1000 años, Él entregará el reino al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. ¿Y quién nos lo dice eso? El apóstol Pablo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Versículos del 20 al 25. ¿Estamos? Pero ahora el Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron. Porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Mire, esto es muy importante que toda persona debe de saber para poder enseñarlo. Versículo 22. Porque así como en Adán, todos los hombres mueren, espiritualmente, indudablemente. Así también en el Cristo, todos serán vivificados. Un llamado a que toda persona, con honestidad, acepte a Jesús el Mesías. Versículo 23. Cada uno en su orden. El Cristo, o sea, ¿cómo serán vivificados? Hay un orden. En Cristo
las primicias, luego lo que son del Cristo en su venida. Y entonces será el fin. Cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya abolido todo principado, toda autoridad y todas las potestades, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo los pies de Dios, indudablemente. Es lo que hemos dicho hace un rato. Jesús reinará para poner debajo de los pies de Dios Padre a todos los enemigos, todos sus enemigos. Es indudable que en la Nueva Jerusalén no habrá más templo físico. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 21, versículos del 22 al 27. No vi templo alguno en ella. Que dice, no vi templo alguno en ella. Porque Yahweh mismo, el Todopoderoso y el Cordero, es su templo. La ciudad no necesita de sol ni de luna para que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lámpara. Y las naciones, fíjese, hay naciones. ¿Qué naciones podrán ser, no? Usted y yo lo vamos a saber en su momento. Pero acá es determinante. Y las naciones que hayan sido salvas, van a haber naciones salvas, andarán en medio de su luz, y los reyes de la tierra le traerán su magnificencia y el honor de las naciones. Sus puertas no se cerrarán de día, pues allí no hay noche, y traerán a ella la magnificencia y el honor de las naciones. En ella no entrará nada inmundo, ni que cometa abominación ni falsedad, sino solo los que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. Habrá una nueva Jerusalén celestial, la ciudad santa, preparada por Dios directamente, y que descenderá como la nueva Jerusalén, la Jerusalén ideal, el pueblo ideal de Dios, donde habrán naciones. El mar ya no existirá. Los astros no existirán, porque dice que las naciones andarán en medio de su luz. Qué impresionante será ese escenario. No habrá noche ni día. ¿Por qué? Porque el escenario es la vida eterna. ¿Cómo serán los gobiernos de las naciones? Rotativos. ¿Cómo será? Solo esas cosas no las dice las Escrituras, solo se verán en su momento. Entonces, una pregunta: ¿cómo debemos sentirnos hoy los creyentes redentivos gentiles
de hoy, aquello que no hemos nacido en Israel, pero somos creyentes redentivos. Creyentes que estamos preparados en el conocimiento de la ley, de los profetas y del Evangelio. ¿Cómo debemos sentirnos? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Efesios 2. Efesios 2. Versículo 19 al 22. Por tanto, ustedes, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes gentiles. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra angular del edificio es Jesucristo mismo. Y construido todo el edificio por medio de él, el cual crece para ser templo santo para Yahweh, por quien también ustedes son edificados para morada de Dios por el Espíritu. Hermanos amados, solamente los días nos podrán decir si este Efesios 2:20 se refiere a lo que hemos leído en Apocalipsis, déjeme verlo, 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Porque lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es de un cuerpo espiritual, un cuerpo santo. Y dice que este cuerpo santo es edificado para la morada de Dios por el Espíritu. Hermanos, lo que sí podemos concluir en esto, que nosotros los gentiles, creyentes, redentivos, somos parte del árbol de olivo de Romanos 11, que hay que estudiarlo y meditarlo mucho, porque nos abre, solo ese capítulo nos abre, hermano amado, casi toda la Escritura. Así usó conmigo el Espíritu Santo en septiembre de 2019. Solo ese capítulo, cuando Dios ve en el corazón disposición a la obediencia, hermano amado, te abre ese capítulo. Él es el que lo abre. Y empiezas a entender que el creyente gentil es la rama silvestre. Y el creyente de Israel es la rama natural, el pueblo de Dios en la tierra, con quien tiene los pactos, las promesas. De ahí salieron los patriarcas, de ahí salió la ley, de ahí salió el Evangelio. Y algo importante, de allí nació Jesús, nuestro Mesías.
los mensajes a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, hace advertencias para estar registrados en el libro de la vida. Hoy hay una advertencia para muchos ministerios que vemos, la gente dice amén, aleluyas, pero no les escuchamos hablar de la ley ni de los profetas. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino del cielo. Se va usted dando cuenta cuál es el reino del cielo. Que el Espíritu Santo se lo diga cuál es el reino del cielo. Sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre expulsamos espíritus malignos? ¿En tu nombre realizamos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Hoy, hermano amado, en el escenario de la iglesia hay un desconocimiento de lo que es el testimonio de la palabra de Dios. Han abolido la ley y los profetas. Eso es hacerse Dios. Y eso es lo que Dios aborrece. Pero hay una promesa de la justicia y de la salvación de Dios para todo creyente. Apocalipsis 21. No olvide este Apocalipsis 21 del 6 al 7. Y me dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, el que tenga sed de Dios, el que tiene sed busca a Dios para ser una mejor persona y en todo lo que hace. Le daré, dice, gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este Apocalipsis 21 está hablando del contexto de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. ¿Qué sed tenemos hoy? ¿Qué es lo que más anhelamos? Usted lo sabe, hermano. Con ustedes, mis hermanos del canal del ministerio, que Dios me los bendiga mucho, que realmente el entendimiento de nuestro Padre Celestial y su sabiduría haya resplandecido sobre usted para que tenga en bien esta enseñanza de hoy. Sandrita, muchas bendiciones.